Hola a todos, en este video vamos a tratar un tema distinto y es una, una confusión que hay entre la gente, que la gente a veces ve unas cosas distintas, referidas distintamente en un texto a como lo hacen en otro texto. Digamos que vamos a aclarar la diferencia entre anion gap y una teoría que tiene un tipo que se llama Stewart, que habla de aniones totales y que habla de diferencia de iones fuertes o strong ion difference en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Stewart considera unos factores distintos a otros factores. Él tiene en cuenta en sus explicaciones, tiene en cuenta el CO2, tiene en cuenta, pues en sus explicaciones que determinan pH, correcto. Tiene en cuenta la diferencia de iones fuertes, que como iones fuertes obvio que consideramos el sodio, el potasio y el cloro, como siempre. Y tiene en cuenta los buffers plasmáticos, que son diferentes al bicarbonato. Obvio que también tiene en cuenta el bicarbonato pues para sus fórmulas, pero él habla, ustedes se van a acordar de un cuadro que hemos visto en otros videos cuando ya les diga bien qué es esto. Esto va a representar el aniones totales, que está compuesto por albúmina y por BO4, como habíamos dicho antes, que estaba compuesto del anion gap, y es aquí donde la gente se confunde. Vamos a explicar bien qué es lo que quiere decir Stewart. Vamos a dibujar el cuadro que hemos dibujado en los videos anteriores. Dibujamos ese cuadro y dibujamos el cuadro que habla Stewart. Y si los científicos se pusieran todos de acuerdo y se hablaran de una sola cosa, toda la vida de todo el mundo sería más fácil, pero ellos simplemente quieren ser famosos y inventarse un montón de cosas que ya están descubiertas y ponerles nombres distintos para que a todos los estudiantes como nosotros nos dé rabia. ¿Cierto? Entonces tenemos acá el cuadro de Stewart y acá tenemos el normal que siempre usamos en los videos. Lo que dice Stewart es que él llega y define varias cosas. Habíamos dicho que Stewart definía esta presencia de albúmina y fosfato. Él le decía esto aniones totales. Aniones totales. Y al resto de cosas él le dice diferencia de iones fuertes. Una diferencia de iones fuertes normal es 140 para el sodio, porque nosotros sabemos que los valores del sodio normales son 140.000 equivalentes y los del potasio son 4.000 equivalentes. Entonces esto nos da 144 y lo restamos a los aniones, que es bicarbonato, que nosotros sabemos que es... Ah, no, el bicarbonato no estamos teniendo en cuenta, él solo toma en cuenta los iones fuertes, ¿cierto? Entonces el cloro, que es 108. Esa diferencia nos da 144 menos 108, esa diferencia nos da 36. Un diff normal considerado por Stewart es un diff de 36.000 equivalentes por litro. Correcto. Eso nos da varias cosas de qué hablar. Nosotros podemos hablar de que la primera diferencia que tiene el ATOT y el anion gap es que vamos a explicar una cosita acá. Tengamos un ejemplo en donde dibujamos la tabla. Donde dibujamos la tabla. Pero digamos que nos desangramos. Y ustedes han visto en videos anteriores que si nos desangramos empezamos a producir ácido láctico. Bueno, no, digamos que no nos desangremos, digamos que estamos haciendo mucho ejercicio y no le llega tanto oxígeno a la célula y producimos ácido láctico. Correcto, eso negro representa el ácido láctico.
ácido láctico, correcto. Digamos que le metemos 14 miliequivalentes al cuerpo por litro de ácido láctico. El bicarbonato que antes estaba en 24 va a quedar en 10. El anion gap estaba en 12, que es lo normal de un anion gap, estar en 12, y le metimos 14. Este anion gap va a quedar en 26 miliequivalentes por litro, ¿cierto? Pero resulta que el ATOT vamos a hablarlo distinto al anion gap. Este man en su ecuación considera que el ATOT solamente representa a la albúmina y al fosfato, lo cual es diferente a tener un anion gap. En condiciones normales sería lo mismo, ¿cierto? Si es un paciente sano que no tiene lactato ahí metido, ¿cierto? Sería lo mismo. Pero nosotros vamos a ver que este man se la caga cuando dice que el DIF, hay dos tipos de DIF. El DIF aparente, que es lo que parece estar, que digamos este man haciendo ejercicio, hizo ejercicio y cambiaron estas dos cosas, pero el DIF se quedó igual que ahorita. El DIF estaba en sus mismos 36 normales que tenía ahorita. Pero él habla del DIF efectivo. Y el DIF efectivo es igual a ATOT más el bicarbonato. Si nosotros consideráramos, vamos a hacerlo como es. El ATOT en este momento, nosotros decimos que es de 12 y el bicarbonato decimos que es de 10. Esto nos da un DIF efectivo correcto de 22. Si nosotros consideramos el ATOT como anion gap, digamos que lo consideramos como si fuera lo mismo, no sería 12 porque no está contando solamente a la albúmina y al fosfato, sino que está contando también al lactato. Entonces consideraríamos 12 más lo que agregamos de lactato. Eso era 26 mil equivalentes. Sería 26 más 10 y eso nos daría una cosa que sería 36, que es sería el DIF aparente en realidad, ¿cierto? Pues sería algo que no es lo que estamos calculando como DIF efectivo. Por eso es que en este tipo de cosas que estamos salidos de la normalidad de la TOT, no lo podemos considerar igual al anion gap, porque necesitamos que nos dé bien esta ecuación de DIF efectivo. Si alguien nos pide, para encontrar el DIF efectivo, lo tenemos que hacer con ATOT y no con anion gap, porque si no, no nos va a dar el ejercicio. Ahora, ¿el DIF efectivo qué es? Los aniones totales más el bicarbonato, y esos dos cosas pueden cambiar sin que el resto de cosas cambien. Entonces, por eso lo tenemos en cuenta para ecuaciones y cosas. Sigamos aclarando factores. Hay veces que nos hablan en los libros de... Bueno, no sigamos aclarando nada, ya aclaramos lo que teníamos que aclarar. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente aplicarlo. Hay muchas técnicas para saber si rápidamente si alguien tiene una acidosis o una alcalosis. Digamos, cuando tenemos un anion gap aumentado, vamos a volver esto a la normalidad para poder hacer este ejemplo. Digamos que este es el anion gap normal, pero digamos que se aumenta. Si tenemos un anion gap aumentado, miren que el HCO3 va a tener que bajar, ¿cierto? Va a tener que bajar. Entonces digamos que era 24 y pasó a 20, porque el anion gap se aumentó. Entonces si tenemos un anion gap aumentado, esto quiere decir que como el bicarbonato obligatoriamente tiene que bajar, nos va a dar una acidosis. Ahora hablemos de diferencia de iones fuertes.
nosotros decimos que si tenemos una diferencia de iones fuertes es porque la diferencia, bueno, dibujemos acá. Simplemente les voy a escribir primero lo que necesitamos saber y después se los voy a explicar. Diff aumentado y diff bajito. Estas cosas, el diff aumentado va a llevar a una alcalosis y el diff bajito va a llevar a una acidosis. ¿Pero por qué? Nosotros hablamos de diff aumentado es porque la diferencia entre el sodio más el potasio menos el cloro, esta brecha se hace mayor. Y para hacerse esa brecha mayor, este valor tiene que estar subiendo y este bajando. O simplemente este mantenerse igual, pero este bajar. O simplemente este mantenerse igual, pero este subir. ¿Cierto? Así es que se aumenta la brecha. Ese aumento de brecha se considera como un aumento del diff. Entonces, claro, si nosotros tenemos que el cloro disminuyó, digamos que el cloro disminuye, y esto es lo que tenemos de cloro nada más, miren todo lo que le queda para estas cosas repartirse. La brecha entre estos dos iones y este ion es muy grande, y a este bicarbonato le dio para repartirse todo este espacio. Por eso nos da una alcalosis, el marica este aumentó, el bicarbonato aumentó, entonces nos da una alcalosis, ¿cierto? HCO3 aumentó. Y pasa al revés con la acidosis. Si tenemos esta brecha disminuida, miren que digamos que el cloro haya crecido, digamos que el cloro creció, y ya todo esto verde es cloro, ¿cierto? Y apenas esto rojo de acá es bicarbonato. Miren que el bicarbonato disminuye. Como el bicarbonato disminuye, decimos que tenemos una acidosis. Y simplemente tenemos que mirar los valores de diff para poder determinar si tenemos una alcalosis o una acidosis. Estos temas eran importantes aclararlos, pero tenemos que hacer algo antes de seguir con el próximo video, y es decir, que el cuerpo va a alterar estos valores para mantener un pH normal, y por lo tanto al alterar esos valores sacrifica su pH de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Terminemos diciendo varias cositas, un puntico de cositas. El cuerpo necesita mantener un potencial de membrana adecuado antes de mantener un pH. Entonces, si el cuerpo ve que los potenciales de membrana en los distintos órganos están siendo alterados, él va a cambiar las concentraciones de potasio y de sodio. Así se cambia el pH para mantener el potencial de membrana. Luego también el cuerpo necesita energía. Él va a tener que alterar concentraciones de electrolitos para mantener o alterar las concentraciones de producción de CO2, porque entre más energía consuma, más CO2 produce, y eso hace que cambie el pH. Él tiene bastantes prioridades antes del pH, ¿cierto? Digamos, el sistema nervioso central, si uno se asusta, si algo, él empieza a hiperventilar, cambia las concentraciones de CO2, y entonces también sacrifica el pH. No siempre el pH es la prioridad, como podemos ver, y estar en condiciones normales. Estos motivos que estoy nombrando acá son cosas que el organismo sacrifica, que el organismo necesita como prioridad, y para eso sacrifica un poco el pH. Entonces espero que este video, no sé, les haya ayudado, digamos, a aclarar algunas cosas, y ya no estén tan confundidos cuando oigan hablar de aniones totales y anion gap, sino que entiendan un poco mejor. Entonces espero que les haya gustado el video y sigan conmigo.